¿Te has preguntado alguna vez cómo una ciudad reducida a cenizas y sangre pudo convertirse, en menos de un siglo, en el motor económico y cultural del mundo? ¿Sabías que en el año 1600, Osaka no era un paraíso de luces de neón, sino el campo de batalla más peligroso y políticamente inestable de todo Japón? Hoy vamos a teletransportarnos al Osaka de los 1600. Te revelaré no solo cómo se vivía, sino la razón secreta por la que el shogunato le temía tanto a esta ciudad que intentó borrar su pasado por completo. Veremos el ascenso de una clase social que desde las sombras terminó por comprar a los propios guerreros. Prepárate, porque vamos a descender a las entrañas del mundo flotante, allí donde las marionetas tienen alma y las deudas valen más que las katanas. Te mostraré algo que los libros de texto suelen ignorar sobre el legado de los Toyotomi. Algo que no son cofres de monedas, sino una estructura de poder invisible. Y te lo contaré cuando lleguemos a las entrañas del castillo. El problema en el año 1600 era simple y brutal. Osaka era la joya de la corona del clan Toyotomi, los rivales directos de quien se convertiría en el hombre más poderoso de Japón, Tokugawa Ieyasu. Tras la batalla de Sekigahara, Osaka quedó en un limbo jurídico y militar. Pero aquí está la primera gran revelación. El verdadero terror de Tokugawa era que Osaka se había convertido en el refugio de los Ronin, más de 100,000 samuráis sin señor, hombres que lo habían perdido todo en la guerra y que no tenían nada que temer a la muerte, se congregaron en esta ciudad. Osaka era literalmente un barril de pólvora lleno de los mejores asesinos del país, esperando una chispa para rebelarse contra el nuevo orden. Por eso, el shogunato no quería solo controlar Osaka, quería castrar su espíritu guerrero y convertirla en algo inofensivo. Nuestra primera parada es la mole de piedra que dominaba el horizonte, el castillo de Osaka. En el año 1600, esta era la obra maestra de Toyotomi Hideyoshi. Imagina sus muros recubiertos de pan de oro, brillando bajo el sol, una provocación visual para cualquier enemigo. Pero aquí está el secreto arquitectónico. El castillo que ves hoy no es el que existía en aquel entonces. El shogunato hizo algo tan extremo para humillar a Osaka que desafía la lógica de la ingeniería. Tras el asedio final de 1615, Tokugawa no solo quemó la estructura, obligó a miles de trabajadores a cubrir los cimientos y los muros originales con metros y metros de tierra nueva, sepultando la gloria anterior para construir un castillo totalmente distinto encima. El Osaka de 1600 está literalmente enterrado 7 metros bajo el suelo actual. Es una ciudad construida sobre el cadáver de otra. Una tumba de piedra diseñada para que nadie recordara nunca la escala real de los Toyotomi. Cuando caminas por sus jardines hoy, estás caminando sobre las cenizas de la mayor fortaleza que Asia haya visto jamás. ¿Y qué hay del supuesto tesoro perdido? Los cronistas hablaban de salas llenas de lingotes, pero la realidad histórica es más estratégica. El verdadero tesoro era la autonomía de los gremios comerciales de la zona. Hideyoshi había creado un sistema de exenciones fiscales y privilegios para los mercaderes que convirtió a Osaka en un estado dentro del estado. El oro de los Toyotomi no desapareció en túneles inexistentes, se transformó en capital líquido. Los mercaderes de Osaka y la ciudad vecina de Sakai operaban como una red invisible que movía suministros bajo las narices del shogunato. El tesoro era en realidad el control de las rutas fluviales del río Yodo, donde el poder no se escondía en cofres, sino que circulaba en forma de contratos comerciales que el shogun no podía confiscar sin destruir la economía del país. Caminando hacia el sur, lejos del acero del castillo, nos encontramos con el refugio espiritual, el templo Shitenoji. En 1600, este lugar representaba la calma. Es el templo más antiguo de Japón, fundado por el príncipe Shotoku, pero en este siglo se convirtió en algo más. Su reconstrucción fue un acto de política astuta. ¿Por qué el shogunato sospechaba de un templo? Porque los recintos sagrados gozaban de una extraterritorialidad de facto. El Shitenoji funcionaba como un espacio de asilo y mediación.
Los líderes de los gremios de Osaka utilizaban las asambleas religiosas para reunirse legalmente y coordinar precios o estrategias de mercado sin que los inspectores militares pudieran intervenir. La fe se convirtió en el escudo de la autonomía económica. Pero la verdadera sangre de Osaka no corría por los templos, sino por el agua. Dirijámonos al borde sur, al santuario Sumiyoshi Taisha. En 1600, la línea de costa estaba mucho más cerca del santuario que hoy. Era el portal del mar, el lugar donde los marineros rezaban ante los kami del mar antes de enfrentarse a las tormentas y a los piratas del mar interior. Bajo la sombra de su famoso puente rojo, el Sorihashi, se gestaba la logística de una metrópolis. Los barcos que llegaban aquí traían la seda, el sake y las especias que alimentaban el lujo de la nueva clase media. Fue aquí donde se consolidó la conexión marítima con Edo, Tokio, una ruta de navegación que obligó al shogunato a obedecer totalmente los suministros que salían de los muelles de Osaka. Entramos ahora en las áreas comerciales incipientes. En 1600, Osaka drenó sus pantanos para crear una red de canales que le valdría el apodo de la Venecia del Este. En la zona de Dojima, los mercaderes inventaron el primer mercado de futuros de arroz del mundo. Vendían cosechas que aún estaban plantadas en campos a cientos de kilómetros. Esto era revolucionario. El poder se deslizó de las manos de los que tenían tierras a las manos de los que tenían el crédito. Los mercaderes, o chonin, dejaron de ser ciudadanos de segunda clase para convertirse en los banqueros de los propios samuráis. Sin embargo, cuando caía el sol, la rígida estructura social de los 1600 se disolvía en un lugar específico, Shinmachi, el distrito del placer. La vida nocturna de Osaka en el siglo XVII no era solo hedonismo, era una válvula de escape social. Aquí nació el ukiyo, el mundo flotante. En Shinmachi, un mercader rico podía permitirse lujos prohibidos para un guerrero. Era el único lugar de Japón en donde el dinero era más sagrado que la herencia. Aquí los espías del shogunato se perdían entre la música de instrumentos de cuerda, incapaces de controlar una ciudad que había decidido que la vida era demasiado corta para vivirla bajo el pulgar de un dictador militar. Y en medio de este auge nocturno surge la forma de arte más fascinante y técnica de la época, el teatro bunraku. Mientras en otras ciudades el teatro humano era el preferido, en Osaka los mercaderes elevaron las marionetas a un nivel de sofisticación nunca visto. El bunraku era una proeza de coordinación. Cada marioneta requería de 3 operarios moviéndose en una sincronía casi sobrenatural. Pero había una razón de peso para su popularidad. Las marionetas podían representar historias de crítica social, dramas de amor prohibido y conflictos de lealtad que algunos actores humanos a veces temían interpretar por miedo a la censura. El narrador, el Tayu, daba voz a las penas del pueblo de Osaka, convirtiendo cada función en un acto de identidad cultural. Para finales del siglo XVII, el equilibrio se había invertido. La razón secreta del miedo de los Tokugawa se había cumplido. Los samuráis estaban tan endeudados con los mercaderes de Osaka que el orden feudal comenzó a resquebrajarse desde dentro. Los guerreros vendían sus armaduras para pagar sus deudas en los distritos de entretenimiento. El shogunato intentó borrar el pasado de Osaka vertiendo toneladas de tierra sobre su castillo, pero no entendieron que el alma de Osaka no residía en las fortalezas, sino en el flujo de sus canales, en la fe de sus templos y en el ingenio de su gente. Hoy, cuando caminas por el foso del castillo de Osaka o cruzas el puente del Sumiyoshi Taisha, no estás viendo solo monumentos antiguos, estás viendo las cicatrices de una resistencia cultural sin precedentes. En 1600, Osaka nos enseñó que el poder militar puede enterrar una ciudad, pero el flujo del comercio y el arte siempre encontrará una grieta por la que brotar hacia la luz. El shogunato Tokugawa duró 2 siglos y medio, pero el espíritu de los mercaderes y los artistas de Osaka es lo que realmente definió el Japón moderno. La historia de Osaka no está solo en los pergaminos, está grabada en la madera de las marionetas y en el agua de los canales que trajeron la libertad. Si te ha fascinado este viaje al Osaka de los 1600, asegúrate de suscribirte y activar la campana. La próxima semana vamos a entrar a otra ciudad mítica en su apogeo.
Nos vemos en la historia.